Bueno, ahora, para terminar la clase de hoy, vamos a hablar de la relación de composición de relaciones, que ya hemos visto, pero ¿qué pasa cuando esas relaciones son funciones? ¿Qué significa componer? O más bien, ¿qué tiene de especial componer cuando las relaciones son funciones? Entonces, como las funciones son relaciones, se pueden componer. Ya hemos hablado de la composición, ¿se acuerdan? Teníamos una relación de A en B, llamémosla G, en esta caso porque es función. Teníamos una relación de B en C, llamémosla F. Entonces yo podía componer una relación de A en B y una relación de B en C, la podía componer y decía que escribía al revés. G compuesto con F, lo escribía así, G compuesto con F, ¿cierto? Esa es la composición de G con F. Y era una función que salía de donde salía G y llegaba a donde llegaba F. Antes teníamos R1 con R2, ahora tenemos G con F. Listo. Entonces, esa composición G compuesto con F, ¿qué son? Son parejitas A, C, parejitas de A con C, tal que hay un intermediario en B, tal que A está relacionado con B por G y B está relacionado con F por C. Pero si eso lo escribo como son funciones, entonces eso sería tal que B es igual a G de A y C es igual a F de B. Porque ahora ya puedo escribir así, por lo que son funciones. Y entonces, como B es igual a G de A, yo puedo reemplazar B por G de A aquí. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? Me queda que A está relacionado con G por medio de la composición de G y F, si F de G de A es igual a C. Y esa es la razón por la cual lo escribimos al revés. G compuesto con F, lo escribo porque al final uno compone para este lado. Primero G con A y luego F con G de A para que dé con quién está relacionado F. G de A con medio de F. Entonces, cuando uno usa funciones, resulta que cuando va a componer G con F, termina siendo G de A y luego F de G de A. O sea que uno podría escribir eh, algo así como esto. Si yo cojo la función F compuesto G y la evalúo en A, pues eso corresponde a hacer F evaluado en G evaluado en A. Entonces, como que uno diría, G compuesto F evaluado en A es componga G, averigüe G en A y luego haga F de G de A. Entonces, como que si lo escribo al revés, después averiguar con quién está relacionado es hacerlo de izquierda a derecha. Primero G con A y luego F con G de A. Esa es la razón, digamos, de escribirlo como al revés, para que la composición pareciera que se hiciera en este sentido. Pero fíjense que este sentido es primero G y luego F. Por eso se escribe G compuesto F, primero G y luego F. Bueno, entonces, gráficamente uno se podría preguntar cuándo la composición de G con F está bien definida. Porque uno podría tener, tengo mi conjunto A, tengo mi conjunto B, tengo mi conjunto C, tengo mi función G de A en B, tengo mi función F de B en C, y entonces yo quiero coger al señor A de aquí y que llegue a F de G de A acá. Esa es mi función compuesta. Pero resulta que para hacer eso yo tengo que averiguar G de A y luego tengo que averiguar F de G de A. Entonces, puede suceder, voy a hacer un dibujito aquí, puede suceder que G no sea una función total, por ejemplo, que a este señor no llegue a ninguna parte aquí. Puede suceder que este señor llegue aquí por medio de G, pero que este señor no llegue a ninguna parte aquí porque no está definido para él por medio de F. Entonces, ¿qué sería G compuesto F en A o en este punto? Si este punto se llama X, digamos, ¿qué sería G compuesto F de X si señor F de este señor no llega a ninguna parte? Entonces no estaría bien definido. Entonces uno necesita, para poder componer dos funciones, G y F, necesita que el, uno necesita que
el codominio, el rango de la función G, el rango de G es a donde llega la función f, G, ¿no? Está incluido en el dominio de referencia de f, es decir, que todos los que salen de aquí lleguen a algo que salga para allá. Si de aquí hay alguien que llega a un sitio que no sale para allá, pues esa no está bien definido. Entonces vamos a decir eso que dice aquí. Decimos, la función g compuesto de f está bien definida cuando el rango de g está contenido en el dominio de f. Por eso hicimos definiciones del rango de una relación, el dominio de una relación. Para el caso de funciones, el rango de una función sería como los elementos del codominio a donde llega la función g y el dominio de definición de f es los que sí salen de f. Entonces necesitamos que a donde llegue g sí salgan la función f, porque si esté definida la función f, porque si no, la función g compuesto de f no estaría bien definida. Entonces, dos funciones se pueden componer siempre y cuando el rango de la función g esté contenido en el dominio de la función f. ¿Listo? Vamos a componer funciones, vamos a ejemplos de composición de funciones. Entonces, ya hicimos ejemplos de composición de relaciones, vamos a hacer de funciones. Tenemos una función g del conjunto ABC en el conjunto ABC. Y entonces g de A da B, g de B da C y g de C da A. Y por el otro lado, una función de ABC en 1, 2, 3. Y f de A da 3, f de B da 2 y f de C da 1. Entonces, puedo componer, fíjense que f va de A, B, C en 1, 2, 3 y G va de ABC en ABC. ¿Qué composición puedo hacer? Necesito que el de la mitad sea el mismo. Entonces yo puedo componer G, que va de este en este, con F, porque F sale del mismo conjunto al que llega G. Entonces yo puedo componer G con F. Pero yo no puedo componer F con G. ¿Por qué no puedo componer F con G? Porque F llega a 1, 2, 3 y G sale de ABC. Entonces, G no sabría qué hacer con esto de acá. Entonces, yo no le puedo aplicar G a F de algo, porque no sabría qué hacer, porque él sabe qué hacer con A, B y C, no puede hacer con 1, 2 y 3. Entonces, la función G compuesto F se puede definir, la función F compuesto G no se puede definir. Entonces, yo hago G compuesto F en A, me daría F en A, me daría F de G de A. ¿Cuánto da G de A? G de A da B. ¿Cuánto da F de B? F de B da 2. Entonces daría 2. ¿Cierto? Si la calculo en B, me daría 1. Y si la calculo en C, me daría 3. Entonces G compuesto F se puede calcular y da esta que da aquí. F compuesto G no se puede calcular porque F de algo da un número y G de algo, G de números no sabe qué hacer. Entonces no estaría bien definido. Primer caso de composición de funciones. Segundo caso, suponga que tiene una función de enteros en enteros, g de y igual a 3y más 2. Y tiene una función de enteros en enteros f, f de x igual a 2x más 3. Entonces, resulta que aquí g va de z en z y f va de z en z. Luego yo podría componer f con g o podría componer g con f. Cualquiera de las dos podría ser. Fíjense, verá. Si yo voy a hacer g compuesto f, entonces g compuesto f sería, en z sería hacer, evaluar f en g de z. ¿Qué da g de algo? G de algo da 3 por ese algo más 2. Entonces g de z da 3z más 2. Entonces f de g de z es f de 3z más 2. Y f de 3z más 2 es cambiar esta x por 3z más 2. Entonces nos quedaría 2 por x, que es 3z más 2, más 3. Y 2 por 3z da 6z. Y 2 por 2 da 4, más 3 da 7. Eso daría la función 6z más 7. O sea, componer g con f me daría la función 6z más 7 de enteros en enteros. Si compusiera g, eso es g con f, si compusiera f con g y hago lo mismo,
entonces me daría G de f de z es 2z más 3 y G de 2z más 3 es 3 por 2z más 3 más 2, da 6z más 11. O sea que componer f con G, G con f, no es lo mismo que componer f con G, así las pueda componer. O sea, no necesariamente si yo hago G compuesto F, puedo hacer F compuesto G, primer ejemplo. Aunque yo pueda hacer G compuesto F y F compuesto G, como en este ejemplo, los resultados no son el mismo. Componer G con F da una cosa diferente a componer F con G, ¿cierto? O sea, la composición no es una relación, no es una operación conmutativa, ¿cierto? La composición no es conmutativa. Tercer caso de composición, sea f una función total y biyectiva. Si es total y biyectiva, sabemos que la función transpuesta o la inversa también existe, está bien definida y es total y biyectiva. ¿Qué da componer f con la transpuesta? ¿Qué da componer la transpuesta con f? Entonces, fíjense, si f va de a en b y f transpuesta va de b en a, yo puedo componer f con f transpuesta y me daría una función de a en a. Por el otro lado, si la transpuesta va de b en a y la función f va de a en b, yo podría componer f transpuesto con f y me quedaría una función de b en b. O sea, ya no son lo mismo, porque una cosa es una función de a en a y otra cosa es una función de b en b. Entonces, componer f con f transpuesta no es lo mismo que componer f transpuesta con f. Así se puede. Pero eh, yo puedo componer f con f transpuesta siempre, puedo componer f transpuesta con f, pero los resultados no tienen que dar el mismo. Ahora, ¿qué es lo que da componer f transpuesta con f o f con f transpuesta? Entonces, miremos. Si yo voy a componer f transpuesta, bueno, ya lo dije, f transpuesta compuesto f iría de b en b y f compuesto f transpuesta iría de a en a. Pero ¿qué daría? Yo sé que f de a es igual a b, sí, solo si la transpuesta de b es igual a a, porque esa es la relación transpuesta, esa es la condición que tiene la transpuesta, que si a va en b, en la transpuesta b va en a. Entonces, cuando yo compongo f transpuesta con f y la evalúo en un b, eso me da evaluar f transpuesta en b y luego evaluar eso en f. Evaluar f transpuesta en b me da a y evaluar f de a me da b. Entonces, si yo compongo la transpuesta con la función, la evalúo en b, me da el mismo b. O sea que componer la transpuesta con la función me da la identidad. Por eso se llama la inversa, que es la que nosotros nos decían, la inversa es la que la compuesta da la identidad. Y si yo compongo f con f transpuesta, me da la identidad de a. O sea, componer f con f transpuesta con f me da la identidad de b, componer f con f transpuesta me da la función identidad de a. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando las funciones son totales y biyectivas. Entonces, una función que sea total y biyectiva, puedo calcularle su inversa o su transpuesta sin ningún problema, es total y biyectiva, y cuando compongo la función transpuesta con la función original o la función original con la transpuesta, su resultado es la función identidad. Y ya, esas son las propiedades de la composición de funciones. Y hasta ahí llega este cuento. ¿Cómo va a ser el examen?